¿Qué tal? Buenas noches a todas, a todos. El motivo de esta grabación radica en poner de manifiesto algunos tópicos que tienen en común dos de los discursos normativos más en boga del presente, a saber, la bioética y los derechos humanos. La puesta en relación de estos dos discursos normativos permitirá pensar problemas contemporáneos que se gestan en materia de ambos discursos. Pienso en concreto al menos uno que es muy interesante desde el presente, el debate que existe acerca del paradigma antropocéntrico o de justificar estas dos disciplinas o multidisciplinas, como vamos a ver más adelante, en torno a paradigmas antropocéntricos. Es decir, el ser humano es el corazón de la bioética. El ser humano por excelencia es el único portador de los derechos humanos. Estos dos aseveraciones se ponen en entredicho en el presente por el reconocimiento de personas no humanas o incluso el reconocimiento a entidades que no necesariamente forman parte del humano. Pienso en concreto en la naturaleza, en la razón jurídica de las empresas, que como se sabe no son, digamos, personas en sentido estricto, sino son invenciones jurídicas, artilugios, digamos, lingüísticos para dar garantía y protección en la lógica del paradigma constitucional de los derechos humanos a este tipo de entidades no humanas. Prácticamente no toda la bioética gira en torno al hombre, ni todos los derechos humanos giran en torno al humano. Eso es algo muy interesante, puesto que se ponen en entredicho. Por eso es que he elegido estos dos discursos normativos, porque ambos presentan, además de estas características, otras tres que a continuación enuncio y dos problemas que se justifican de manera epistemológica. Esto se enuncia a continuación. Enunciaré primero ambas problemáticas, empezando, digamos, por la enunciación de las tres similitudes que tienen. La primera de ellas radica en que tanto derechos humanos como bioética forman parte de las ciencias multidisciplinarias, las ciencias interdisciplinarias o las ciencias transdisciplinarias. El tópico aquí a encontrar radica en las sutilezas semánticas. Hay autores que tienden a interpretar todas estas debates como sinónimos, como si no hubiera ninguna distinción semántica. Hay otros autores, por el contrario, que hacen distinciones semánticas de todos y cada uno de estos tres conceptos: interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario. Por cuestiones de economía vamos a entenderlos en este caso, para no tener tanto debate, como sinónimos. Es decir, aquellos dos discursos normativos, bioética y derechos humanos, dependen de otras disciplinas para justificar su existencia ante sí mismo y ante otros discursos normativos. En este caso, su respaldo jurídico, axiológico, epistemológico, se ve permeado por esta carga multidisciplinaria y por ende multifacética. Este es, digamos, el primer argumento que tienen en común estos dos tópicos del presente: la razón de ser de su propia epistemología basada en argumentos que provienen de la multidisciplina. Esto significa que no son ciencias, ni artes, ni técnicas consideradas como tal en sí misma, sino que son una mezcla abigarrada de distintos enfoques, distintas metodologías y distintas técnicas de investigación. Esto a primera vista suena fenomenal, sin embargo, radica detrás de todo ello un gran problema epistemológico y semántico, a saber, el problema de la multidisciplinariedad conlleva consigo el problema, digamos, de la multiplicidad. Cada una de las disciplinas tenderá a pensar tanto a derechos humanos como a bioética. Pienso en casos concretos: la medicina, el derecho, la economía, la política, la filosofía, la antropología y por supuesto la sociología. Tenderá a pensarlo y a ser el referente semántico de su definición desde sus propias trincheras. Esto, a simple vista, insisto, no es un problema. Sin embargo, a la luz de los debates contemporáneos se vuelve algo muy interesante de dilucidar, para poder dar con significaciones o acepciones más o menos unívocas que nos permitan construir conocimiento sólido basado en análisis conceptual. En este caso, herramientas tomadas de la filosofía analítica son de bastante utilidad para llevar este tipo de análisis. El segundo tópico que tienen en común, derivado del primero, radica en que tanto bioética como derechos humanos, al depender por entero de la multidisciplina, también dependen de otros documentos normativos para poderse justificar de manera tanto institucional como social y por supuesto política y económicamente hablando.
Esto radica, el primer argumento, hay un tratado, por ejemplo, que lleva como nombre, esto es de la UNESCO, sobre el Acta Declaratoria sobre Bioética y Derechos Humanos. En este documento queda más que evidente la relación que guardan estos dos tópicos. Puede pensarse en simple instancia por la tutela de la vida. Los derechos más básicos, de los derechos más elementales de los cuales dependen todos los demás, es por supuesto la vida humana. En este aspecto, tanto la bioética en su faceta como ética a secas o como biomedicina derivan de este cuidado primordial de la vida. Sin embargo, bueno, esta es la segunda similitud que tienen estos dos discursos normativos del presente. Dependen en mayor o menor medida no solo de la multidisciplinaridad, sino su fundamento jurídico, axiológico y normativo descansa en los postulados de distintos tratados internacionales. Es decir, estos dos discursos normativos, sin entender la lógica de lo nacional y de lo transnacional, de lo estatal y de lo supraestatal, pareciera que carece un poco de sentido. En este sentido, es muy interesante pensarlo a la luz de la transdisciplinaridad y de los límites y alcances propios de lo internacional y lo local. El tercer tópico que tienen en común estos dos discursos normativos del presente radica en su génesis histórica, en su génesis cronológica. Si bien existen antecedentes claros de ambos discursos en la historia de las ideas de Occidente, es en el siglo XX precisamente donde cobran su mayor auge, para poder positivizarse en distintas normas de derecho, en este caso a nivel constitucional. La norma máxima, por ejemplo, al menos en el caso de México, la Carta Magna, ¿no? El primer, digamos, fundamento en el cual descansan la mayoría o todos en sentido estricto los demás, digamos, niveles normativos de distintas fuentes del derecho. Esto es muy interesante. Tanto bioética como derechos humanos entonces tienen su auge principalmente en el siglo XX, en la década de los 70, ¿no? Este argumento retomado, por ejemplo, algunos ven el origen de la bioética en los documentos de algunos autores de los 70, y Samuel Moyn, por ejemplo, encuentra el fundamento de los históricos de los derechos humanos su mayor auge tras la caída de otras utopías, precisamente en los años 70. Esto tiene que ver con sus tres argumentos, ¿no? El argumento cronológico, el argumento multidisciplinario y el argumento del reconocimiento de su propia validez y fundamento en tratados internacionales. Los dos desafíos que esperan para estos dos discursos normativos en el siglo XXI son, número uno, dar con una asignación semántica más o menos unívoca que permita englobar a ambos vocablos. En este sentido, el vocablo bioética, que viene de una etimología griega, y en este otro caso, la acepción semántica de los discursos de los derechos humanos, que como bien se sabe a la luz de la fundamentación jurídica de los mismos, hay un debate interesantísimo en torno a si tiene una justificación positivista, si tiene una justificación moral o ius naturalista. Estos debates intensos desde la luz de la filosofía del derecho. El segundo problema que tienen, el segundo desafío que se encuentra para derechos humanos y para bioética en este siglo XXI, radica precisamente en justificar su propia epistemología y en delimitar su propio campo de estudio. Esto quiere decir un problema semántico, encontrar primeramente una acepción que nos permita más o menos ceñir todas las múltiples definiciones que tiene, un problema epistemológico que nos permita regular las distintas acepciones cognitivas y por supuesto un problema ontológico que permita delimitar su campo de estudio. A grandes rasgos puede decirse que tanto bioética como derechos humanos son dos saberes multidisciplinarios muy útiles, los cuales, dicho sea de paso, están permeados por supuesto en la esfera del derecho. Se encuentran estos temas en muy variadas dimensiones de la vida humana, desde trasplantes de órganos hasta clonación de seres humanos. En este sentido es algo muy del presente. Conviene poner sobre la mesa estos tres tópicos sobre la multidisciplinaridad, la génesis histórica de estos dos discursos normativos y por supuesto su validez normativa basada en la aparición que estos dos tópicos tienen en tratados internacionales. Los dos desafíos que esperan para ambas disciplinas son, a grandes rasgos, insisto, el reconocimiento de su multidisciplinariedad y por ende atender al problema
de las múltiples acepciones semánticas que derivan de cada una de las definiciones que se prestan de cada una de las ciencias que conforman la abigarrada multidisciplinariedad que da origen a estos dos discursos. Y el segundo tópico más apremiante, creo que el anterior, es delimitar con precisión su campo de estudio. Esto es, esgrimir una ontología y una epistemología concretas para poder pensar problemas distintos desde distintas dimensiones. Esto a grandes rasgos ha sido la presentación que he preparado para este espacio, señalar 3 similitudes, digamos, discursivas entre derechos humanos y bioética y 2 problemas para el presente y para la reflexión contemporánea sobre su fundamentación. Agradezco su paciencia y bueno, nada, gracias.